tenemos hoy y será el arranque de Aquí en Vivo. Presupuesto General del Estado. La Fundación Jubileo ha lanzado varias observaciones. Arrancamos así, Aquí en Vivo. Algo no está bien, algo no está explicado. ¿Por qué no es transparente? El ministro debería estar esta semana explicando el presupuesto del Congreso. Pero el presupuesto 2025 está realizado en base a solucionar todos los requerimientos que sin duda hemos tenido el 2024, ¿no? Al pedido de la mayoría de los diputados, se ha posponido un cuarto intermedio para el día viernes a las 8 de la mañana. También el ministro será presente en esta exposición, el ministro de Economía. Esto quiere decir que lo tuvieron intencionalmente durmiendo un mes en la Asamblea. No sé si el sector privado está consciente que nos van a sacar 18% más en impuestos. Los industriales bolivianos de norte a sur, de este a oeste, rechazamos esta disposición adicional séptima que está en el presupuesto para la gestión 2025. Por lo tanto, esta disposición no va a afectar a los empresarios, a los productores, porque ellos no son especuladores, no son contrabandistas. Se desinforma, lamentablemente, a la población con otros fines. Para conversar, quiero darle la bienvenida a René Martínez de la Fundación Jubileo, que nos acompaña desde Lima, vía virtual. Está con nosotros aquí en vivo. Buenas noches. Buenas noches, pues un gusto compartir un poco de la información y análisis de la Fundación Jubileo. La Fundación Jubileo ha realizado una investigación, un análisis y hay recomendaciones, pero la primera consulta se la quiero lanzar. ¿Qué pasa o qué va a pasar con el ahorro de los bolivianos? ¿El gobierno se estará sincerando con lo que sucede con la economía de nuestro país? Bueno, no, en realidad lo que vemos en el presupuesto es que se sigue con la misma tendencia de hace muchos años, ¿no? Que ha sido expandir el gasto público, situación que ha generado un profundo déficit fiscal, mayor endeudamiento. Mientras sigan estas tendencias de llevar la política económica por esta vía ya de muchos años, es que hay una pérdida de valor más bien de lo que es el boliviano, ¿no? Y eso la gente ya lo ha ido sintiendo y está pues con los recursos disminuidos cuando va al mercado a comprar sus productos y demás, ¿no? Y el presupuesto 2025 nos muestra la misma tendencia ya en el último año de gobierno, es decir, no hay una reflexión en sentido de resolver los desequilibrios macroeconómicos que ya se han generado durante muchos años. ¿Qué va a pasar con el presupuesto general del Estado y la economía de nuestro país? ¿Esto será un paliativo a la situación o es que a futuro estará agrandando el problema? Bueno, el presupuesto aparentemente está mostrando ya casi una desesperación por parte del gobierno por conseguir recursos, no solamente en bolivianos, se está agrandando mucho lo que es la deuda interna, sino también esta desesperación por tener divisas, por acceder a financiamiento externo, porque la ley del presupuesto, el texto de la ley establece que el Estado puede prestarse dinero de los mercados financieros internacionales, pero como ya no somos un sujeto de crédito muy confiable debido a esta crisis que estamos atravesando, se está autorizando dejar como garantía las reservas en oro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si se deja como garantía las reservas en oro y más adelante no podemos pagar estas deudas, estaríamos perdiendo estas reservas, que básicamente es lo último de las reservas internacionales que nos queda, y estaríamos en una situación más complicada a futuro con una crisis más profunda. Mañana es un día importante. A las 8 de la mañana va a iniciar una sesión en la que debería participar el ministro de Economía, que se excusó por no haber estado en la sesión del pasado martes. Mañana sí estará presente para poder aparentemente brindar las explicaciones. Presupuesto General del Estado, Tufi Are está con nosotros. Hablamos porque continúan las observaciones, Tufi. Buenas noches, evidentemente, Luciana. Buenas noches, René.
Hoy o en las últimas horas ha planteado la Cámara de Industria y Comercio un comunicado en el que señalan varios puntos críticos. Uno de ellos pone su foco en el elevado déficit fiscal, alrededor de 9.5% para el próximo año, y señalan en la CAINCO que esto puede generar un proceso más inflacionario, lo mismo que el endeudamiento interno y externo. ¿Qué piensa René sobre ese diagnóstico? ¿Es así o no es así, que se puede venir un periodo más inflacionario que el contemplado en 7.5 para el próximo año? Sí, correcto, porque estamos en un profundo déficit fiscal. El año pasado, el 2023, ya fue de alrededor de 11%. Este año veremos cómo acaba. Y para el año siguiente estaríamos también cerca al 10%, 9.7%. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos muchos más gastos que los ingresos que tiene el Estado, y esto se financia con deuda externa y principalmente los últimos años con deuda interna. Pero tenemos un déficit fiscal ya muy prolongado, ya serían 12 años con el 2025 de déficit fiscal y de profundo déficit fiscal, y el gobierno ha estado esto financiado con más deuda del Banco Central. Entonces, finalmente esto, como usted bien lo ha dicho, va a presionar contra la inflación, y es algo que ya está sucediendo. Entonces tenemos dos, digamos, desequilibrios macroeconómicos que presionan a la inflación. Uno es el elevado déficit fiscal que se está cubriendo con deuda interna, y el otro, el problema de la escasez de divisas, que obviamente también genera un incremento de precios vía los productos importados. Ahora, René, en ese sentido, usted como economista, ya que está por empezar o desarrollarse el debate en la Asamblea, ¿qué medidas sugiere para reducir el déficit fiscal? Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con ajustes, pero se tratan de ajustes que pueden resultar dolorosos, aún más en un año donde hay elecciones. Sí, hemos entrado a una crisis económica muy complicada, y por supuesto que los ajustes que se hagan van a ser dolorosos, pero para salir en algún momento de la crisis hay que realizar los ajustes, ¿no? Y por el lado del presupuesto está el tema de bajar el gasto, ¿no? Ha habido una expansión constante, desmedida del gasto público por muchos años, y esto hay que revisar. No solamente lo que es el aparato burocrático, ¿no? El gran aparato burocrático estatal hay que reducirlo, pero ahí también está el tema de las empresas públicas, hay que revisar el tema de la subvención a los hidrocarburos. Pero este déficit tan grande ya se está convirtiendo, o ya se ha convertido en un riesgo para la economía, y esto no solamente va a afectar actualmente, sino a las generaciones futuras por la gran cantidad de deuda que el gobierno está contratando. Ahora, René, ya que han mencionado el tema de las regalías y del IDH, estos recursos registran nuevamente una disminución aproximada del 15% en relación a la gestión 2024. Evidentemente, los precios o estos ingresos no solamente tienen que ver con los precios internacionales, sino también con los volúmenes de producción a nivel nacional que, evidentemente, y todos lo sabemos, en los últimos años han ido decreciendo. ¿Cómo afectaría esto? Sí, esta es una tendencia ya de varios años. La renta por hidrocarburos ha estado cayendo durante muchos años. Ya los ingresos están muy por debajo de lo que eran en el periodo de la bonanza. Y como usted bien lo ha dicho, no solamente han caído los ingresos de hidrocarburos por tema de precios internacionales, porque de hecho los últimos años los precios se han recuperado. Pero ahora, los últimos años han caído los ingresos por hidrocarburos por una disminución de la producción, ¿no? Se está disminuyendo la producción de hidrocarburos constantemente, y este es básicamente un resultado del fracaso de la política de hidrocarburos. Y lamentablemente esto no es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Esto toma un proceso, son procesos largos de entre 7 y 10 años para recuperar la producción y por lo tanto los ingresos. Bien, yo quiero agradecerle, René, por habernos acompañado este espacio en su agenda desde Lima y estar con nosotros aquí en vivo. Un gusto, pues, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Evidentemente las observaciones continúan, han sido sectores privados. Obviamente las bancadas opositoras han observado varios puntos que tienen que ver con el presupuesto general del Estado 2025, pero está con nosotros un analista
Martín Moreira nos va a conversar respecto al presupuesto general del Estado 2025, subvención, además el gasto público, sí, tiene que ver con el IDH, de igual manera son varios aspectos que diferentes sectores han estado analizando y observando, aguardando en primera instancia que pueda estar el ministro de Economía para poder brindar una explicación y un sustento de esta propuesta de presupuesto 2025. Martín está con nosotros. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Luciana? Un gusto de estar aquí en vivo para hablar sobre este tema tan importante que es el presupuesto general del Estado 2025. Varias observaciones, Martín, que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver incluso con la no convocatoria a diferentes regiones para poder ser parte del presupuesto. Gobernaciones que han manifestado no alcanzará. Si el 2024 los recursos han sido limitados, con este presupuesto dicen no vamos a poder realizar todo lo que tenemos planificado. ¿Qué les decimos a las regiones, Martín? En primer lugar hay que observar cuánto se les ha dejado a las regiones, ¿no? Y cuánto se está determinando a todo lo que son recursos para entidades territoriales autónomas, universidades públicas y a nivel institucional. El año pasado los recursos eran 38.749 millones de bolivianos y ahora estos han crecido y han llegado a 39.194 millones de bolivianos. Hay que decir que ha habido un crecimiento, por ejemplo, en los gobiernos autónomos departamentales de 9.521 millones de bolivianos han crecido a 9.657 millones de bolivianos. Otro ejemplo, los gobiernos municipales de 21.246 millones de bolivianos han crecido a 21.456 millones de bolivianos. Estamos hablando que sí hay un crecimiento en el tema de esto. Y todo esto, o sea, todo el presupuesto nace de la participación de 585 entidades públicas, donde están también las gobernaciones y los municipios. Recordemos que el POAS, que ellos fabrican a lo largo del año con sus necesidades, es enviado al Ministerio de Economía, el cual conjuntamente con todos esos datos fabrica y saca un presupuesto, y este presupuesto de este año ha crecido, estamos hablando que ha crecido un 8%, te voy a dar la cifra justa por favor, ha crecido, el 2023 era 265.558 millones de bolivianos y ahora es 296.566 millones de bolivianos. Hay un incremento en el tema de salud, hay un incremento en el tema de la coparticipación con las regiones y creo que en este crecimiento se está pudiendo ver que también hay una participación también del Estado. Recordemos que también se tiene que decir que estos recursos están garantizados porque los ingresos conscientes y los gastos conscientes van casi tas con tas. Los ingresos conscientes llegan a 46.2% y los gastos conscientes están llegando a 45.9%. Es decir, que todo lo que está presupuestado dentro de lo que se ha presentado del PGE 2025 estará consolidado para hacer de la inversión pública de este enero. Martín, buenas noches. Una de las críticas que se han escuchado es que el presupuesto no está conectado a la realidad de dificultades económicas que vive el país, que se ha incrementado la expectativa de gasto, por ejemplo, hay algunos tópicos, el gasto en avión presidencial, no es un presupuesto austero, dicen algunos sectores. En ese sentido, ¿no correspondería plantear un ajuste del déficit fiscal, considerando la realidad de dificultades económicas, una mayor austeridad en el gasto de varios ítems que se han mencionado, por ejemplo, avión presidencial, también se han cuestionado las cifras vinculadas al gasto en el Bicentenario y otras más? ¿Qué piensa al respecto? En primer lugar, cuando vemos el presupuesto tenemos que ver que está centrado específicamente en 7 ejes, ¿no? Que es potencializar. Es clave potencializar la industrialización, la exploración, la explotación en carburantes y en minerales, porque eso te va a generar recursos. Entonces es un dinero muy bien planificado que tiene que estar sí o sí. También se tiene que reafirmar las políticas de acceso universal a la salud y a la educación. También se lo tiene que hacer y todos los bolivianos creo que estamos de acuerdo. Se tiene que priorizar la subvención. Claro que sí. Estamos en un momento en Bolivia donde está muy crítico, que las personas ya han visto que el poder adquisitivo ha sido rebasado por las inflaciones, por el tema de la crisis política y la inestabilidad social que ha provocado el aprovechamiento de ciertos grupos como intermediarios y mayoristas para hacer subir el precio. Se necesita la subvención para controlar la inflación y eso sí es una medida troncada. Se va a continuar con el tema de los bonos, se va a continuar con el tema de la garantía. Esto sí tiene que ir. En el
tema de la austeridad, cuando hablamos de los 300 millones de bolivianos que están destinados al Bicentenario, es un reacomodo de los otros presupuestos que estaban destinados. Lo que han hecho es reunirlo en un solo ítem, que es el presupuesto general del Estado, que es el presupuesto para el Bicentenario. O sea, los ítems que estaban dispersos para el Bicentenario, lo que han hecho es reunirlo en un solo ítem, que es gastos del Bicentenario. En los temas de austeridad, hay que ver cuánto se podría ahorrar en el tema de los gastos de avión del presidente, digamos. Hay que ver cuánto podrías ahorrar en el tema de combustible, cuánto podrías ahorrar en el tema que en vez de que viaje en avión el presidente, que viaje en movilidad a ciudades cercanas, por ejemplo, Oruro, Potosí. Entonces hay que ver ese punto, que creo que puede ser revisable. Pero hay otros gastos muy interesantes que está planteando el Estado. Por ejemplo, la inversión de 4.000 millones de dólares, que está dividido en dos ejes fundamentales, con un 46% el aparato productivo y un 30% el tema social. Uno tiene que ver con la educación y la salud, y el otro con reactivar sectores claves como la industria agropecuaria, que es fundamental para el crecimiento del país. Martín, la última consulta y muy breve, por favor. ¿El endeudamiento interno va a ser mayor al 2024? Y si me dices que sí, ¿cómo reaccionaría Bolivia teniendo los recursos para cancelar? En primer lugar, cuando estamos hablando de endeudamiento, vamos a hablar del endeudamiento externo. En primer lugar, Bolivia 2 años que no recibe casi créditos externos porque está bloqueado en el Parlamento. En primer lugar, o sea, al contrario, el ratio de la deuda se ha reducido de un 33% ahora llegará a un 26%, no un 26.8%. Un ejemplo, en el gobierno de Yanine Áñez, Evo Morales ha dejado al 27% la deuda externa y de Yanine Áñez en 8 meses ha dejado al 33%, más o menos 4.500 millones de dólares. Ubicate esa cantidad en 8 meses y el presidente Arce apenas llega en todo el endeudamiento en 3.500 millones de dólares en 4 años de gestión. La cosa es que no está entrando deuda externa, se ha detenido por el bloqueo político y todo lo que se está viviendo. En el caso del endeudamiento interno, hay que ver cómo lo va a manejar el Estado. Recordemos que el endeudamiento interno es más fácil de manejar porque no tienes intereses tan altos como los que se manejan a nivel exterior. Puedes manejarlo de manera más fácil. Y eso es la capacidad del Estado de manejar bien los recursos, de implementar políticas estructurales como la apertura plena de exportaciones, esta liberación que va a ayudar a los exportadores a traer más divisas y cuidar también el agio y la especulación para el consumo interno. Trabajar de manera más óptima de lo bien que se ha hecho en el Banco Central de Bolivia con la ley 1503, se tiene que mejorar, por lo menos duplicar esto para que haya mayor retención de oro en Bolivia, para que ésta se las define y genere divisas para pagar servicios de deuda, poder aportar con la subvención en carburantes, alimentos, generar divisas para el sistema financiero boliviano. Trabajar en plataformas de pago que van a ser muy útiles, por ejemplo la CIF, una plataforma que está por entrar, que es la competencia del SWIFT, que el SWIFT solo trabaja en dólares para que la gente sepa, y este CIF te permite una variedad de monedas de reserva para la importación y exportación. Trabajar con criptomonedas, trabajar con todo eso, ¿para qué? Para dar un alivio. Y como no tenemos créditos de organismos internacionales, tener esas otras salidas, mirar, ampliar, ingeniarse y innovar en todo el 2025. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Muchas gracias, Luciana. Un abrazo grande a toda tu gran audiencia de Bolivia.